Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 7 minutos. Aquí continuamos en Milenio 3, la nave del misterio. Esta música, que nunca es casual la música que nos pone Noel Calero, es Dervish D, el derviche de Vangelis, toda una época electrónica. Los derviches girando y girando, siguiendo las enseñanzas de Medleva, creían que entraban en un estado alterado de conciencia. Lo que hoy parece un muñequito, vamos a decirlo, más o menos pintoresco, el traje del derviche, el gorro, esconde toda una filosofía extraña. Girando y girando, ¿qué se hacía? Perder la conciencia y acceder a otros mundos. Se veían otras cosas. Algunos dicen alucinaciones. Alucinaciones que a veces generan ni más ni menos que el nacimiento de credos y religiones. En honor a todo eso, Vangelis, el gran maestro, hizo este Dervish D. Y como es música muy de informativo, muy de teletipo, la hemos empleado en muchas ocasiones para eso, vamos con vuestros mensajes antes de viajar a un lugar que nos aguarda. Preparaos. Hay una cueva. Aseguran que en esa cueva se produjo el milagro de la resurrección. Pues vamos con algunos de los mensajes. Nos decía, por ejemplo, Rubén, no hay por qué preocuparse. Por tales meteoros existe tecnología para desviarlos. Bueno, yo hasta que no vea cómo desvían algunos. Sí, yo cuando dicen hay que preocuparse... No me lo creo, pero vamos. Me preocupo más. No, se estaba construyendo, pero bueno, cuando desvíen a uno no lo demuestren, entonces ya me quedaré más tranquila. Shuaila dice, todos aquellos musulmanes que practican cualquier rito o sacrificio estarían renegando del Islam, por lo que dejaría de ser musulmán. Helen, que la gente siga matando niños por ritos religiosos en la época que estamos, sí que da miedo. Antonio Rubio, cualquiera de las religiones existentes tienen algo de brujería negra. Silian considera que los sacrificios humanos son la máxima expresión del maltrato, siempre asociado a la muerte de los más débiles. Dark, pero ¿cómo puedes matar a un indefenso niño para entrar a por unos tesoros y nos quejamos de los psicópatas? Time Lady, el mundo cada día está más loco. Que alguien me explique por qué siempre niños. Continuamos con nuestro viaje. Vamos a un lugar muy concreto. Lo estáis visualizando prácticamente. Es una caverna, es la que dicen que albergó ese momento absolutamente crucial. Pues la que ahora lo desmienten. ¿Qué sabemos? Mucha gente apuntaba que podía ser una cueva en un lugar conocido como Campo de Sangre. Se conocía así por varias causas. Una porque en la antigüedad era donde los artesanos hacían con la arcilla pues las cerámicas y entonces el suelo quedaba rojo. Rojizo, ¿no? Pero también bíblicamente se dice que es el campo que compró Judas con las monedas que había adquirido, que le dieron por revelar o por vender, en cierta forma, por traicionar a Jesús. ¿Sí? Exactamente. Y que entonces por eso se llamaba el campo de sangre, la sangre que se había vertido de Jesús por unas cuantas monedas. Bueno, pues ahí se ha descubierto una cueva, en el año 2000 se descubrió, que ha estado investigada por todas las universidades de Jerusalén, sobre todo por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la que se encontraron restos óseos, un 5% de cada uno de los cuerpos, porque habían sido tumbas que habían sido profanadas. Hay como en la roca una excavación, son tumbas de varios niveles, muy grandes, con varias estancias rectangulares, y en cada una de esas estancias había nichos. Se cree que es una tumba familiar. Una tumba familiar en la que por lo menos hay 2 niños pequeños que tienen relación, y eso se ha sabido ahora con los últimos análisis que se han realizado a nivel de ADN. 2 de esos cadáveres, los de los niños, tienen relación con una mujer que está allí enterrada, con lo cual es familiar. Se cree que además es de una familia importante. ¿Por qué? Porque se han encontrado restos textiles, y eso es la primera vez que ha pasado en esas tumbas en Jerusalén. Hasta ahora no se habían encontrado prácticamente telas de la época de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de que las dataciones de carbono 14 dicen que pueden tener la tela 2015 años, 38 años arriba, 38 años abajo. Así se hacen las dataciones de carbono 14. Bueno, pues esa tela, además, tenía pelos incrustados. Pelos que habían sido de la persona a la que habían envuelto la cabeza con ese sudario. Es decir, a los muertos en la época de Cristo sí que es cierto que se les envolvía la cabeza con un sudario de lino, una especie de mortaja, parecido a lo que es la sábana santa de Turín.
una especie de sarga de lino que es con la que se envolvía los cuerpos. Pero en este caso, dicen los especialistas que hay dos cosas, que se diferencia de la sábana santa en que han encontrado también restos de lana que pertenecen a la otra parte, a la parte con la que se envolvía el cuerpo. Es decir, había dos piezas de tela, una de lino con la que envolvían la cabeza del cadáver y otra de lana con la que envolvían el cuerpo. Y en esa tela de lana se han descubierto también restos físicos, es decir, de la putrefacción todavía quedan restos que se han podido analizar. Restos biológicos del tiempo de Cristo. Restos biológicos del tiempo de Cristo que además han dado pues unos resultados fascinantes, porque la persona que murió y que fue enterrada con ese sudario tenía lepra, y la lepra decían que no había llegado a la zona de Jerusalén hasta más o menos el siglo IV. Se descubre que no, que es anterior, que por lo menos en tiempos de Cristo había, y que además esa persona también tenía tuberculosis. O sea, han salido a la luz dos hallazgos científicos que ni se conocían en esa zona de Jerusalén. Pero por otra parte, esos científicos lo que hacen es desmentir que la sábana santa pudiera ser de la época de Jesús, porque no se tejía, estos tejidos son muy distintos de los de la síndone de Turín, y que entonces si el primer hallazgo arqueológico a nivel textil de esta magnitud revela que se enterraba así a personas importantes de Jerusalén, pues que Jesucristo, que iba a ser más importante, tenía que ser enterrado de una forma muy similar, o por lo menos envuelto en un sudario muy similar, y que esto haría ver que es una falsificación medieval, porque en la Edad Media sí que se envolvía los cuerpos de los muertos con esa tela que es la más parecida a la sábana santa. Pues es muy importante esto, porque pocas veces hay trozos de tela, trozos de algo tan cotidiano, que sean un poco termómetros del tiempo, ¿no? Hay que tener cuidado con las telas. Primero porque cuentan muchas verdades. Es posible que... A mí esto sí me parece una prueba. Cuidado, que ponen la sábana santa en... suponiendo que esa es la caverna, porque aquí lo que vamos aprendiendo en milenios es que casi nadie sabe nada de nada, y que las teorías que hoy son rotundas se disuelven como un azucarillo en agua al año y medio. ¿Por qué? Porque, por fortuna, eso también hay que decirlo, la arqueología, la ciencia va investigando. Pero es cierto que si hay una forma de hacer un sudario en esa época y en esa región, es extraño que sea tan diferente la que envolvió a Jesús, o por ser Jesús y lo que había demostrado era tan diferente. Eso es lo que dicen los defensores Claro. de la síndone. Además, también han dicho que bueno, que es que no se puede comparar una cosa con otra, que hay que estudiar cada tela en su contexto y en su momento, que no es comparable la sábana que envolvió a un personaje tan importante como en la época debía ser Jesús, que a una familia que estuviera, por mucho dinero que tuviera o por muy importante que fuera, pero que fuera una familia normal de Jerusalén. Desde luego las telas digo que son curiosas y también peligrosas. Hubo un tiempo, ya sabéis todos la famosa teoría de que la maldición de los faraones pudo estar provocada por ciertos elementos, hongos que estaban ahí agarrados de alguna forma a algunos de los últimos jirones, ¿no?, del mundo faraónico, y que eso provocó muertes y más muertes. Es menos conocida la historia de las muchísimas muertes, hablábamos antes del mal de Huaca, que acontecen, por ejemplo, en los desiertos del Perú. Es la cultura de las pirámides del otro lado del mundo, ¿no? Durante un tiempo, lo recuerdo muy bien, se puso muy de moda tener los grandes fardos de momias en galerías de importantísimas personas. Se pagaban, y se siguen pagando, millonadas por las telas de colores, sobre todo las telas de los llamados paracas y paracas cavernas, que eran una cultura aparentemente ancestral y con poco argumento tecnológico, pero que hacían unos prodigiosos mantos de pluma que realmente se mantenían intactos a pesar del paso de los milenios. Piezas de 2500 años, y que uno desenfardelaba, es el proceso de, como si fuera especie de rollito, extender la momia, y decían, qué maravilla, qué colores, cómo es posible. Y eso hace unos años empezó a ganar adeptos, ¿no?, entre los gerifaltes que mueven el mundo de las antigüedades, la arqueología, y sobre todo mucha gente muy snob que decía, qué bonito queda este gran fardo funerario de momia paracas en mi salón, pero también han pasado cosas más oscuras. Yo sé de algunas de esas personas que ha tenido esos fardos, y le he tenido que contar, porque no puedo ser mentiroso en esto, la historia de cómo muchos grandes arqueólogos peruanos han muerto después de desenfardelar una momia paracas. Para los nativos, por la maldición.
Y es que nosotros no podemos entenderlo. Esa misma maldición que consumía a los que realmente se metían en la noche a arrancar las cosas de los muertos. Muertos, ojo, de religiones y culturas muy especiales, muy rituales, muy metódicas. Era como romperle su puzzle hecho hace 2000 años. Y eso pesaba en la gente. Pues bien, el gran investigador incluso de la arqueología peruana, el más importante descubridor junto con Max Uhle, que es Julio César Tello. Los grandes museos del Perú están con su nombre. El monolito Tello, las grandes ciudades del Perú antiguo descubiertas por Tello. Pero poca gente sabe de qué murió Julio César Tello. Y es que Tello, un día, con una de estas momias paracas cavernas o momias de la cultura paracas, desenfardanándola, no tomó precauciones. Ya en la época se ponían unas mascarillas de papel, porque claro, había todo tipo de microorganismos. Pero cuando uno se confía, como pasa en todos los órdenes de la vida, empieza a hacer las cosas diciendo, bueno, como el que conduce lleva un año conduciendo. Lo hemos hablado muchas veces, ahí empieza el umbral del peligro, cuando uno se cree que no pasa nada y que controla perfectamente. Es cuando ocurren los accidentes, no al principio, cuando uno va absolutamente atenazado por su propio miedo, que a veces le defiende de las cosas. Bueno, pues Julio César Tello, una momia pequeña, significante, como las 3000 que había desenfardelado. Pero esa momia tenía su secreto y según cuentan todavía los nativos, era el pago por haber roto la paz de los muertos paracas. De inmediato, una infección, un hongo, científicamente un hongo, fantásticamente una maldición, acabó con su vida con dolores terribles además. Es decir, ha habido gente de los más importantes de la historia, no solo la maldición de Tutankamón, sino otros muchos que han perecido pues por desenvolver lo que nos parecen humildes telas. O sea que las telas son archivos del tiempo que tienen mucho más. Vamos a hacer una cosa, vamos con otra información breve, porque ha ocurrido algo a nivel del espacio. Yo creo que es importante en este punto del programa porque estamos comprobando, viendo y viviendo cómo no sabemos nada de casi nada. Hemos escuchado 1000 veces las posibilidades de vida en nuestras inmediaciones cósmicas, ¿no? Pues hay otra noticia, y esta noticia tiene un dígito, tiene un número que ya nos deja, por lo menos a mí, boquiabierto. Se ha hablado mucho de algunos planetas con posibilidades para la vida, ¿no? Bueno, este es el último estudio, la última hora. De verdad, amigos y amigas, alucinad. Un asteroide con el nombre de un terrorífico dios egipcio, Apophis, pasó este miércoles a tan solo 14 millones de kilómetros de la Tierra. La roca, de 270 metros de diámetro, viene siendo vigilada por las agencias espaciales de todo el mundo, dado que su eventual impacto contra nuestro planeta supondría una catástrofe similar a la que acabó con los dinosaurios hace 65 millones. Este era Apophis, que lo habíamos escuchado antes, el terrible dios egipcio, es una roca, es el espacio, pero no, es otra cosa. Carlos Cala nos cuenta. 17.000 millones. Ese es el número de planetas de tamaño similar a la Tierra que, según una estimación de la NASA hecha esta semana, existen en la Vía Láctea. 17.000 millones de tierras potenciales solo en nuestra galaxia que abren una nueva perspectiva sobre la búsqueda de vida y, lo que es más fascinante aún, de posible vida inteligente. La noticia ha saltado en el transcurso de la 22ª reunión de la Asociación Americana de Astronomía, que se ha celebrado esta semana en California y en donde se ha precisado también que ya se dispone de un catálogo de 461 mundos detectados. Esto es, de planetas que orbitan a la distancia precisa de su estrella para permitir la presencia de agua líquida y, por tanto, de vida. Pero recuerden otra vez la primera cifra. Ahí fuera se calcula que hay 17.000 millones de planetas, 17.000 millones de posibilidades de no estar solo. Lo ha dejado clarísimo Carlos Cala, ¿no? 17.000 millones. Ojo al dato porque es inimaginable. 17.000 millones de cosas, aunque sean células, no las podemos imaginar. Carl Sagan tenía una frase que era extraordinaria y genial para explicarnos la cantidad de cosas en el universo. Estrellas, aunque no tengan vida, ¿no? Algunas de ellas. Estaba en una playa, en Cosmos, cogía un puñado de arena y lo acercaba a la cámara. Y luego decía, ¿veis esto? Hay más estrellas en nuestra galaxia, es que hay que imaginarlo, que granos de arena, no en esta mano, sino en todas las playas del mundo. Y claro, imaginar los granos de arena en todas las playas del mundo nos da un número que nadie puede ni comprender. Bueno, pues eso es el misterio del universo. Hace apenas un lustro casi nadie hablaba de planetas con condiciones para la vida. Ahora tenemos un dato, 17.000 millones.
Antes de ir con el claro no y con las arañas y luego a México, Venezuela, se está hablando, quizá tenga algo que ver con misterios del universo, desapariciones, Triángulo de las Bermudas, aunque sea brevemente, teletipo Venezuela hoy. Mira, Iker, un periódico venezolano, Panorama, publicaba la noticia: ha desaparecido una avioneta el 4 de enero y el titular era: los vi justo delante de mí cuando fue tragado por una enorme nube. Es un piloto que justamente iba detrás de la avioneta bimotor Britten Norma que despega de Los Roques, y en esa avioneta van 4 personas más el piloto y el copiloto. Una de esas personas es Vittorio Missoni, uno de los dueños de la firma de ropa Missoni, que es firma italiana, en todo el mundo, ¿no? Importantísima en todo el mundo. El 4 de enero, después de pasar unas vacaciones en la isla de Los Roques con su mujer y con otro matrimonio italiano, deciden coger un avión, una avioneta que los lleve hasta Venezuela. Como estaban casi todas ocupadas, contratan a nivel privado esta. Las 6 personas se suben a la avioneta y lo último que se sabe de ellos es lo que dice este piloto, que se meten en una nube y no se sabe absolutamente nada más. No han aparecido ni los cuerpos, ni la avioneta. Está gran parte de los servicios de rescate italianos que se han ido hasta Venezuela, porque es una figura muy importante en Italia, para ver si pueden rescatar a algún cadáver, si es que, o por el contrario, pueden encontrar restos de esa aeronave. Pero es que ya empiezan a llamarlo la ruta maldita. ¿Qué pasa? ¿Que ya ha pasado más veces? Y la fecha maldita. Tú fíjate, ellos desaparecen un 4 de enero del 2013, hace unos días. Pero es que el 4 de enero de 2008 desaparece una avioneta con 14 personas. 12 tripulantes, el piloto y el copiloto, en el mismo punto en el que ha desaparecido la avioneta que llevaba al Missoni. ¿Y se ha encontrado? No se encontró absolutamente nada, Iker. Lo mismo. Una avioneta, en este caso sí que da un mayday, una alarma de que uno de los motores parece que no funciona bien, pero se pierde toda comunicación y no se sabe absolutamente, no se ha vuelto a saber nada. Nada de ninguno de los pasajeros, ni el piloto, ni el copiloto. No ha aparecido restos, no ha aparecido cadáveres, absolutamente nada. Aquí hay un enigma que se suma a todo esto. El hijo de Vittorio Missoni dice que no puede ser, que él cree que su padre está vivo, porque su móvil sigue sonando. Es decir, siguen llamando al móvil y el móvil sigue dando llamada. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Lo que describe este piloto, que se llama Enrique Rada, él despega además justo un minuto después, con lo cual tiene delante a la avioneta que desaparece, es que hay una gran nube, hacía buen tiempo, no había temporal, hacía un tiempo completamente soleado, una gran nube en medio del cielo, se meten allí, él asegura ver una especie de rayo o de relámpago que fulmina. Pero no hay tormenta, no hay tormenta, nada. que fulmina, según dice él, a la aeronave, pero tampoco ve caer nada. Con lo cual ya se está hablando de Triángulo de las Bermudas, porque la Fundación Venezolana de Rescate Humboldt dice que en 6 años ya ha habido 16 accidentes e incidentes en esta ruta de los Roques. Como te decía, Iker, ya la llaman la ruta maldita, el nuevo Triángulo de las Bermudas. Semana que viene más datos. O sea, semana que viene hay que vamos ahondar a ver en si esto. descubren algo. Claro, o vamos a hablar con quien haya que hablar. Se ha apuntado Pero otra desde posibilidad, luego, que fueran narcotraficantes los que hubieran secuestrado ese avión y estuvieran manteniendo en algún lugar con vida para pedir un rescate a esta familia pero tan lo importante secuestran dentro de italiana. una nube. Eso es lo extraño. Es un caso tan raro, tan tipo caso Valentich, un clásico, por decir algo, de desaparición de un avión, o de tantos otros que hemos contado, ¿no?, que está ocurriendo, y quizá de aquí en 7 días se resuelvan elementos. Pero desde luego nosotros vamos a intentar saber algo más de lo que pasa en esta zona y de lo que ocurre en torno a estos incidentes aéreos. Es tan gráfico, se metieron en una nube y no volvieron más. Hay que saber algo más, lo haremos la próxima semana. Ahora hablamos de arañas. Y hay una película que generó un nuevo impacto en torno al miedo a estos simpáticos animalitos. Yo lo decía antes, hay encuestas que dicen que nunca estamos 2 metros más allá de una araña. Claro, imagino que eso es contando las paredes por dentro, que en las paredes por dentro pasan muchas cosas, ¿no? Dicen que sería, junto a la cucaracha, y seguramente más que la cucaracha, el último animal en extinguirse. Dicen que es el animal que en conjunto más pesa de toda la Tierra.
por el número que hay. Y claro, lo hemos dicho muchas veces, es un animal que no es simpático, ni por su forma, ni por sus 8 ojos, ni por sus quelíceros, ni por el veneno que tienen algunas especies, ni por su forma de operar, que en el fondo son como vampiros. Es más, en la película Nosferatu, en la mítica Nosferatu, quisieron elegir un animal que representase perfectamente esa forma, ese comportamiento. Y en los primeros carteles de esa película ocultista aparecía alguien que miraba un rincón y allí una araña devoraba a un mosquito. Les parecía a los alemanes, y se ve mucho de esto, el emblema, la escena de animal un poco vampírico, siniestro y oscuro. De arañas hablamos en Créalo o no, y lo hacemos con este fragmento de una película histórica, Aracnofobia. Dr. Jennings, permítame decirle que de vez en cuando surge una alarma médica en un pueblo, alguna epidemia inexplicable, y es muy cómodo culpar de ella a las arañas. ¿Sabe usted que en cada media hectárea de terreno suburbano hay entre 50 y 60.000 arañas? ¿Y que cada araña come unos 100 insectos por año? O sea, que consumen unos 5 millones de insectos anualmente en media hectárea. Piénselo bien, doctor. Tal vez el planeta fuera inhabitable sin las arañas. No tengo nada contra las arañas, pero ha habido 3 muertes en este pueblo. Y mucho me temo que va a haber alguna más. 3:29, Diego Marañón, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Aquella película, aquellas arañas realmente agresivas. Uh-huh. Y vamos a intentar resolver una historia que era ¿cuál? Pues era la historia de una mujer que se levantaba un día con una picadura de araña que tardaba unas cuantas horas en ir al médico, lo retrasaba y al cabo de un tiempo de esa herida, de esa pequeña picadura, empezaba a surgir un picor incontrolable hasta que esa pequeña hendidura eclosionaba y aparecían en el lavabo cientos de pequeñas arañitas que habían quedado ahí pues porque la araña que le había picado había dejado de alguna manera sus huevos. Yo creo que, en fin, una de las más desagradables historias. Yo sé que la gente lo ha pasado muy mal, pero yo te aseguro que también yo, investigando todo lo que vamos a contar esta noche, yo has también... pasado mal. ¿Te acuerdas de cuando en Blade Runner decían yo he visto cosas que vosotros no creeríais? Sí. Pues yo he visto cosas que vosotros no creeríais, te lo aseguro. ¿Dónde estará el maldito libro forrado en una extraña piel de donde saca todo este mundo delirante, Diego Marañón? Un día hay que localizar, hay que hablar de la existencia de ese libro en sí. De momento el libro es digital, es una encuesta. ¿Qué decía nuestro público? Pues la gente se lo creyó. 63% dicen que es una historia verdadera y 37% que es falso. Noel Calero dijo que era falsa, ¿verdad? No, que era verdadera. Que era verdadera, dice ahora. Yo no sé si me hace trampa. Fermín dijo que era falsa. Fermín dijo que era falsa. Muy bien, Diego. Ya sabemos que Fermín, lo que diga Fermín, es justo lo contrario. Fermín, sí, es un oráculo también. El oráculo contrario. Sí. Bueno, todo parece indicar y bueno, después contamos qué es lo que de alguna manera puede ser cierto de esa historia, pero tal y como nosotros lo contamos, Iker, ese montón de arañas saliendo de esa pequeña herida es prácticamente imposible, por no decir imposible del todo. No, pero vamos a ver, Diego, sí, o sea, dime. O sí o no, porque si no la gente va a empezar a decir ¿esto qué es? Lo que contamos nosotros, no. Eso es lo que me importa a mí. Lo que Exacto. contamos nosotros, no. Así que el premio se lleva a Fermín. O sea, nos ha engañado a todos, Fermín. Todos lo que decimos contamos que nosotros sí. es falso. Es imposible que las arañas puedan vivir dentro de nuestra piel y que puedan de alguna manera depositar sus huevos en ese ambiente. Ese ambiente no tiene oxígeno. Las arañas no ponen huevos en seres que tienen signos vitales. Pues es uno de los mitos más reconocidos y reconocibles del mundo, yo creo. La araña que pica y deja huevos. Pero fíjate que desde su propia definición se puede más o menos intuir, porque las arañas no son parásitos, son seres depredadores que de alguna manera se alimentan pues de otros insectos que han muerto, ¿no? Entonces, ¿Y no te pueden ir comiendo la carnecilla así por dentro? Eso, ahí es donde yo voy, Carmen, ahí es donde yo voy. Pero vamos a ver, pero el 66% de nuestro público, nosotros nos incluimos aquí, menos Fermín, nos hemos equivocado. Eso es. Eso es lo primero. Eso vale, es importante, es un buen leñazo en ese aspecto. Y entonces, ahora tú, claro, has indagado y has encontrado historias parecidas que pueden dar origen a ese mito. Sí, y no solo yo. De nuevo nos han ayudado, Iker, los oyentes, que esta semana pues nos han mandado varios correos. Te leo dos rápidamente. Por ejemplo, Juan Carlos desde Madrid nos decía: estoy completamente seguro de que la historia de esta semana es cierta. He visto cosas peores. Por ejemplo, un primo que está de misionero en Mozambique, se le metieron por los poros de la piel unos parásitos que posteriormente se le alojaron en la médula espinal y se le hicieron gusanos de cierto tamaño que le han dejado secuelas para toda su vida.
Luego Alejandro nos decía, hola amigos, os escribo por el tema de las arañas en el cuerpo humano. Es tan real como que le pasó a mi prima, que vive en la calle de al lado, y lo viví con ella. Fue hace 4 o 5 años, en verano. Una noche se despertó porque sintió un ardor en la pierna, pero no vio nada y se volvió a dormir. Al día siguiente se vio una picadura, pero no le dio más importancia. Pero a los días siguientes la picadura se le fue poniendo cada vez peor, estaba morada y al tocarla estaba caliente, hasta que un día fuimos de compras y se tuvo que volver a casa con fiebre y un malestar tremendo. Fue al médico y le enseñó la picadura. Al momento tuvieron que operarla, tenía toda la carne de la picadura necrosada y era impresionante tanto la picadura como el agujero que le tuvieron que hacer para sanearlo. Luego tuvo que ir todos los días al hospital para ir curándose, tuvieron que ir quitando la grasa que se había formado para que se cerrara bien la herida. De ahí es lo que yo te decía, Iker, que Carmen apuntaba bastante bien, que hay ciertos insectos que realmente sí que de alguna manera digieren la carne que tienen alrededor del lugar donde se enganchan a nosotros. En ese sentido sí que son parásitos, pero no la historia que contábamos de que una araña deposita sus huevos debajo, que eso eclosiona y aparecen cientos de pequeñas arañitas, eso es imposible. Como diría Pablo Villarrubia, querido compañero, Madre Santa, porque esto es un vendaval de agobio. Claro, pero en los moños sí. En los moños sí no lo sé. En los moños y en más sitios, sí. Pero tú fíjate, por ejemplo, sabes que tenemos mucha audiencia en Chile, ¿no? Que es un país que nos quiere mucho. Chile, Ecuador, Argentina, Perú, México. El programa se sigue por internet, que es increíble. Y aprovecho para mandar un abrazo a toda la gente de Iberoamérica, que este programa de radio y el de televisión ya son un referente, ¿no? Y lo agradecemos mucho. Bueno, pues en Chile hay un problema real por las muertes por picadura de araña de rincón, ¿eh? Y lo curioso es que la araña de rincón, que se parece mucho a la araña de toda la vida, o sea, es muy difícil. Me acuerdo que tuvimos una araña de rincón en el cuarto milenio, ¿te acuerdas, Carmen? Llevamos una araña y yo dije, pero esta araña, al verla dije, pero esta araña es como la que se ve por el jardín. Pues es que es igual que la de jardín, tiene como un violín, con un dibujo de violín en el abdomen. Me acuerdo que para meterla en el terrario y todo, la gente que nos la trajo... Exactamente. Bueno, ¿qué imagen era esa? Que hacer... Pero no nos ha pasado ni con la pantera, ni con el cocodrilo, ni con todos los animales que hemos llevado ni con el lobo, a cuarto milenio. Ni con las serpientes venenosas. Con una arañita de nada. Qué buena esa escena. Sí. Los especialistas que a veces traen, sobre todo traían animales a cuarto milenio para que viésemos cosas, el monstruo de Gila, que te pega un mordisco y vas al cementerio, vamos. Bueno, pues más o menos lo cogían, lo quitaban. Pero esta arañita en un bote, esta arañita que parecía la de jardín, la marrón de jardín, oye, tuvieron que sacar guantes, unos guantes especiales, una especie de tenazas que no para a tocarla, claro, en ningún momento y yo la veía y decía que araña más humilde, ¿no? Inidentificable. Bueno, pues otro elemento, y en Chile lo saben bien, y si busquáis información de la araña de rincón en Chile, es que en Chile el hábitat de la araña se ha ido modificando o se ha especializado en casas, no está en los campos. Se ha especializado en casas, y por muy limpia, reformada y absolutamente, bueno, pues en las sombras y detrás de los cuadros. Y ha habido muchos ataques e incidentes con esta araña, que no es araña de tarántula, que no es araña... Y muchas veces, y esto va a poner los pelos de punta, pero lo digo porque hay bibliografía y noticias, ¿sabéis dónde le ha dado la arañita en Chile por esconderse? En el retrete, de alguna forma. Vaya por Dios. Y entonces cuando uno se sienta, ataca. Pues sí, pero es que, cuidado, que es que te puede matar. Es algo parecido. Es que es una gracia. Es algo parecido a lo que ocurre con otro pequeño insecto que no es una araña, araña, cara Noel, sino un insecto de la familia de los ácaros, que fíjate, su nombre científico es Tunga penetrans. Imagínate lo que puede hacer esto. Tunga penetrans. Sí, se llama en inglés chigger. Es una especie de ácaro muy pequeñito, de color rojo, mide 1 milímetro de largo. Y lo que hace este insecto es lo que apuntaba Carmen. La hembra pues se engancha, digamos, sobre todo en la zona de los pies y de los tobillos, y causa una inflamación nodular que se ulcera, se va ulcerando poco a poco. No se sabe, de hecho, los científicos aún no saben exactamente cómo ese insecto penetra en la piel, pero se observa que la piel pues crece sobre la hembra, quedando esta incluida en una cavidad con un orificio diminuto, que es lo que, digamos, se conoce como la picadura y que es lo que vemos en el exterior. Chigger, con doble G, si la gente lo quiere buscar, desde luego las imágenes son bastante desagradables. El horror sobre el horror. ¿Hay incidentes con arañas? Nuestros amigos nos cuentan cosas también a nivel de comunicación, Nuestros Carmen. amigos, mientras se rascan, igual que yo, pues están comentando muchas cosas. Mira, Sonia López dice, a mi hermano se le metió debajo de la piel una garrapata.
Sí, claro, pero una garrapata lo entiende. Calla, una araña... calla, no lo entiendes. Tenía 42 de fiebre, se moría y no sabían de qué. La tenía en la nuca debajo del pelo. Su padre. Ahí está, su padre, el de la garrapata, exactamente. Antonio Rubio dice, es falso, pues a mí me picó el año pasado, en el mes de noviembre, me salieron unas pompas y ahora tengo una herida, pero no salió nada. Así que, por menos mal que no te salió nada. Lo dice con mucha tranquilidad, lo de las pompas. Yo veo lo de las pompas y vamos... Madre mía. Silvia Velasco dice, la mayoría de arañas son inofensivas, pero no aguanto toda esa cantidad de patas y ojos. Algunas son de pelo duro. Sara, yo recuerdo que en la tele se veía un hombre que tenía un gusano en el dedo gordo del pie y me marcó de por vida. Sí, ha sido una yo semana recuerdo dura. A un hombre de nuestro equipo que también tenía gusanos en los dedos gordos del pie. Después de una investigación en... ¿Dónde era Javi? ¿En Brasil? Amazonía. Sí, en la selva no, amazónica. Sí, en la selva amazónica. Puf. Sí, lo pasó fatal además, uno de nuestros cámaras. Y decías que has indagado, Diego, aunque sea rápidamente antes de la siguiente historia, que también es desagradable, sobre ataques de arañas. Sí, sobre todo leyendas urbanas protagonizadas por arañas, empezando por la mítica araña camello, Iker, que hace unos años estuvo tan de moda, ¿no? En esos vídeos de internet se empezaron a propagar rumores y exageraciones, cada cual pues... Pero que el bicho existe y es terrible. Sí, el bicho existe, pero claro, se decía que las arañas camello que alcanzaban 40 kilómetros por hora, se empezaron a decir cosas que realmente pues no... Y fotos muy sobredimensionadas que parecía que eran mucho más grandes, ¿no? Claro. Bueno, las arañas camello existen, miden entre 10 y 12 centímetros y bueno, realmente no tienen ningún veneno, no saltan, no son venenosas. Sí, pero estas parecían... Claro. Solífugos, ¿no? Efectivamente. Luego hay otras leyendas, Iker, y algunas te vas a sorprender. Por ejemplo, el 10 de mayo de 2007, teletipo de la agencia Associated Press. Te leo un poco, sí. Lee. Sí. Estamos todos aquí con el alma en vilo, lee. Pues luego, además, esto se publicó en medios tan serios como el USA Today. Bueno, un par de arañas del tamaño de una goma de lápiz hicieron un nido en el oído izquierdo del niño Jesse Courtney de Albany, estado norteamericano de Oregón, que estuvo un tiempo quejándose de que a veces escuchaba ruidos apagados en su cabeza. Cuando su madre lo llevó al médico, este vio algo y le aplicó un lavado. Sacó muerto al primer arácnido y el segundo procedimiento extrajo el otro ejemplar todavía vivo, los cuales Jesse se llevó como souvenir y por supuesto enseñó a sus compañeros de aula. Oía un cri-cri o algo. Oía un extraño sonido dentro de su tímpano y al parecer pues tenía 2 arañas. Esto parece ser que es real, porque de hecho yo ahora mismo estoy viendo la foto de Jesse enseñando el botecito con sus 2 arañas, con lo cual luego si quieres lo tuiteo para que la gente vea que la noticia existe y que el caso realmente se publicó. Lo que no es cierto, y que es otra de esas leyendas urbanas que circulan por ahí y que dice que durante toda nuestra vida nos tragamos unas cuantas arañas mientras dormimos. Sí, esa la hemos escuchado muchas veces. Claro, pues fíjate, esto es un rumor que lanzó la periodista Lisa Holt en 1993 para precisamente testar la capacidad que tenía un rumor o una leyenda urbana de propagarse. Pues fíjate, 20 años después, esto sigue cruzando el globo. Pero porque es creíble, ¿te lo crees? Bueno, sí, pero los entomólogos, que son los que tienen la última palabra, digamos, siempre han negado esto. Oye, y dame un poco de alivio. ¿Y lo que he dicho yo tan seguro de que estamos a 2 metros de una araña siempre? ¿Eso también es leyenda urbana? Bueno, pues ahí me has pillado. Vale, pues lo veremos. Dejémonos de arañas porque está ya la gente poniéndose muy nerviosa. Sí, y si alguien tiene un tronco de Brasil cerca, pues que también huya. Pero es que lo que contaba Javier, es que él le pasó. En Ciudad Real. Y con troncos del Brasil también, ¿eh? Cuando llegué ese ¿Troncos domingo, de Brasil o de Ciudad Real? No, de Ciudad Real, pero allí llegaron los troncos del Brasil también. Bueno, ¿pero podían ser plantados en Ciudad Real? No, venían de Brasil exportados, aunque no tenía que esos viveros luego hicieran sus propias plantaciones. Bueno, nos reímos, pero en 1985 para los supermercados británicos Marks and Spencer fue un año trágico, porque tuvieron muchísimos problemas con los troncos de Brasil y con la yuca, porque este rumor se extendió muy rápidamente y tuvieron que dar muchísimas explicaciones. Y esas arañas de rincón de las que tú hablabas, yo leía también en los periódicos que otro de esos sitios en los que les encantaba cobijarse porque eran oscuros y calentitos eran las zapatillas de estar por casa, y más de uno y más de dos se habían llevado la terrible sorpresa de ponerse la zapatilla con la araña puesta. Y con cucarachas también pasa. Sí, pero la cucaracha no pica y la araña pero da un pica. asco meter la zapatilla, la meter araña de la rincón, zapatilla pero acuérdate la araña de rincón, que es que la trataban como si fuese un elemento radioactivo. A mí me impresionó, ¿no? Gente que maneja un cocodrilo como si fuese un perrito, y la arañita esa era como una muestra de otro mundo, vamos. En fin, lo dejamos ahí de momento. Nos dice Pablo Villarrubia, madre santa, Iker, las arañas. ¿Lo ha dicho Pablo?
Está oyéndonos Pablo ahora. Pablito, sí. Es que yo he dicho Madre Santa, recordando. Él ha visto muchas arañas en su vida. Mañana hay un reportaje de Pablo Villarrubia. Mañana hay un reportaje de Pablo Villarrubia de quitarse el sombrero. De verdad, de lo mejor que hemos hecho. Titanic español, no digo más. Y Pablo en la selva descubriendo unas tumbas con una historia increíble. Gran trabajo del hermanito Pablo Villarrubia, que de verdad mañana merece toda vuestra atención. El Titanic español, el príncipe de Asturias, una historia que ha llevado a Pablo a Punta Pirabura, a uno de los lugares más peligrosos, con unos remolinos increíbles, y a conocer una historia de espíritus, de naufragio y de muerte, por desgracia, que es brutal. Mira, os voy a contar una escena, es que esto me ha dado pie, rápidamente, una escena de 10 segundos, y en 10 segundos está todo contado. Lo adelanto, en ese naufragio con cientos de españoles muertos y desconocidos, un hombre ve que su hijo está a punto de ahogarse en mitad de la oscuridad, lo recoge, lleva su chaqueta, y entonces llegan a una isleta, amanece, exhaustos, se da cuenta que no es su hijo, ha salvado a otro niño, pero no a su hijo. Es una historia brutal, está todo dicho, ¿no? Ese tipo de historias, con nombres y apellidos, mañana, gracias a la labor de Pablo. En un minuto, Diego, ¿eres capaz de plantearme la otra horrenda historia de Créalo o no? Sí, claro, por supuesto. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, sí, que era el estado de Texas, ¿vale? En ese estado de Texas, como en todo Estados Unidos, hay un montón de cadenas de establecimientos de comida rápida. Bueno, pues esta pareja, estamos hablando de una pareja que llega a ese local, que aparcan y ven que muy cerca de la entrada hay una ambulancia con las luces encendidas, en silencio. Todo parece que lo gordo, lo que haya pasado, ya ha pasado. Aprecian que sentado detrás, en la parte de detrás de la ambulancia, hay un chico con el brazo que está como en cabestrillo, no saben muy bien qué está pasando, pero bueno, en la puerta está el encargado del establecimiento que les invita a pasar con toda normalidad, con la mejor de sus sonrisas. En fin, esta pareja se sienta, él pide una hamburguesa, ella un plato de chili con carne, que no sé si sabéis que es el plato nacional o típico del estado de Texas, ¿no? Todo transcurre tranquilamente entre bocado y bocado de la hamburguesa. El hombre, bueno, picotea de vez en cuando de sus patatas fritas, pero la chica mastica su plato de chili con carne y mientras esas luces de la ambulancia todavía se están colando dentro del local, ella detecta un bocado que es más duro de lo normal y que es algo correoso, que no parece corresponder a ninguno de los ingredientes del plato. Al escupir ese bocado, con esa textura entre correosa y gelatinosa sobre una servilleta, pues aparece una falange de un dedo humano. El escándalo, como te puedes imaginar, es ensordecedor en el local y el encargado, lívido, farfullando disculpas, coge el dedo y sale gritando en dirección a la ambulancia: «Está aquí, ha aparecido». Créalo o no. Créalo o no, en 7 días contamos si es verdad. Gracias, compañero. Hasta luego. 3:45. Esto que viene, aunque lo contemos casi en titulares, pero merece la pena, está pasando en México ahora mismo, estas noches. Día ahora en México, y parece de créalo o no. Escuchemos un noticiario, hay impacto, se habla de perros asesinos, pero ¿qué hay detrás? Escuchad porque es muy gráfico. En 8 días han sido encontrados 4 cadáveres con mordeduras de animales en el Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa. El pasado 29 de diciembre hallaron los cuerpos carcomidos de una mujer y su bebé de 8 meses. Este sábado, los cadáveres de 2 adolescentes también fueron hallados con signos de haber sido devorados por perros salvajes. Pero los vecinos aseguran que en los últimos 2 meses han encontrado por lo menos 6 cuerpos. Y la gente dice, de esas barriadas del Cerro de la Estrella, Javi, que son perros, o alguien ha creado ese rumor, ha habido una captura de perros que han variado su comportamiento y que han empezado a devorar a personas. Esto es muy de créalo o no, sobre todo si se ve a los perros, que los pobres parece, aunque el perro silvestrado en urbes, cuidado que es peligroso, pero hombre, parece que no tiene nada que ver. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué has averiguado? ¿Has hablado incluso con protagonistas que están allí sobre el terreno? Pues esta historia empieza a salir a la luz el día 17 de diciembre, cuando se descubre el primer cadáver, el cuerpo de 2 personas, una pareja de novios de 15 y 16 años de esa zona concreta de Iztapalapa.
Y bueno, al final resulta que unos días después, cuando parece que todo esto había quedado en una mera anécdota, aparecen los cuerpos de otra mujer, de una mujer de 26 años y su hijo de 1 año y 8 meses. También son descubiertos por unos montañistas que aparecen por la zona. Sus cuerpos están descuartizados, parece que además han sido mordisqueados por animales, por alimañas, y la última víctima es un adolescente de 15 años que aparece también muerto en esa zona. Todo en la misma zona. Todo en la misma zona, en esa zona concreta, en ese Cerro de la Estrella, un lugar mágico, ahora contaremos, pero es un lugar donde hay unas viejas ruinas de una pirámide, hay un cementerio, se han encontrado vestigios históricos de hace miles de años, de aztecas, y bueno, de pronto las autoridades ofrecen la teoría de que han sido los perros de la zona, los que se esconden en las cuevas, los que han acabado con la vida de estas personas. Que han variado su forma de proceder de hace muchos años y de repente se han puesto a atacar a la gente, ¿no? Claro. Es lo que dicen a nivel oficial. Es lo que dicen oficialmente, hasta tal punto Esto ha sido, que... por cierto, portada del País ayer. Portada del País en su edición digital, el misterio de los perros sanguinarios de México. Sí, llegaron de hecho a capturar a 55 perros. Hasta la fecha se han analizado 25. Ninguno de ellos tiene ni la más mínima señal de haber ingerido carne humana, ni siquiera sangre de las víctimas. De hecho, hay denuncias de personas como un vecino llamado Fernando que habla de que su perro está ahora mismo capturado por las autoridades de la zona. Es un perro pequeñito llamado Canela. O sea que los han cogido como si fuera una caza de brujas. Sí, efectivamente, han cogido a todos los perros de la zona, que son perros, como digo, acostumbrados a estar con personas, incluso con los animales de las granjas cercanas, y de hecho se está movilizando toda la población de la zona. Ahora mismo en Twitter, por ejemplo, los oyentes pueden hacer la prueba de buscar Yo Soy Can 26, ahí con ese hashtag se están manifestando en contra de la captura de estos animales que, según la mayoría de la población, de hecho un 75% de los vecinos piensa que es falso que todo esto sea obra de unos animales. Y si quieres, vamos a escuchar a Claudia Bolaños, que es la periodista del diario El Universal. Hemos hablado con ella y ella nos contaba cómo se está viviendo ahora mismo esta noticia. A la fecha se sabe que hay 54 perros que están siendo analizados en un centro de control antirrábico. Y bueno, lo que se conoce es que por lo menos de los 25 perros que se atraparon en un primer momento, pues ninguno consumió carne humana. Lo que he sentido más que temor es indignación, porque no están conformes con la información que ha dado la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Como te comentaba, no creen que este tipo de animales sean los que han cometido el ataque. Perfecto, entonces, ¿quién está detrás? Porque lo que se encuentra es algo horrible. Algunas de las escenas parece que tienen poco que ver con perros. No sabemos cómo se ha utilizado este chivo expiatorio de los perros, ¿no? Sí, de hecho, algunos de esos vecinos de Iztapalapa que viven cerca de este lugar, que han sido testigos del descubrimiento de los cuerpos, incluso hay familiares de esas víctimas, aseguran que se han encontrado cuerpos, por ejemplo, el de una mujer tenía el pecho cercenado, otros tenían cortes transversales muy profundos, como si hubieran sido sometidos a cualquier tipo de tortura. Ellos teorizan que pecho cercenado, por cierto, aparecía siempre en Ciudad Juárez. Claro. Y por eso, precisamente por eso y por otros detalles, se empieza a hablar de rituales quizás satánicos o quién sabe de qué tipo. Y la autoridad de momento lo que ha dicho es no los perros, es que es tan ridículo. Claro, las autoridades siguen manteniendo su posición inicial, ellos dicen que han sido los perros, pero Claudia Bolaños, la periodista con la que estamos hablando, hizo una gran labor, recorrió la zona con el fotógrafo de ese periódico El Universal de México y descubrió algo sorprendente, y es que en esas cuevas donde habían aparecido algunos de los cuerpos, repito, muy cerca de esa pirámide, de esos restos de la antigua pirámide, habían encontrado todo tipo de artefactos que hacían pensar en esos rituales satánicos. Encontraron velas, pequeños altares, cera, crucifijos, imágenes de santos, restos de una fogata, extraños amuletos. Si quieres, vamos a escucharla a ella contándonos cómo llegan a descubrir todos estos enseres. Este cerro es un cerro con varias cuevas y hay vestigios arqueológicos. Entonces, algunas de estas cuevas
han sido utilizadas para realizar rituales de tipo prehispánico. Y en efecto, en un recorrido que nosotros hicimos allí en la zona, pues encontramos restos de cera, velas encendidas, y los mismos vecinos narran que saben que ahí se hacen limpias, tanto de brujería blanca, como la llaman, pero también cuestiones de brujería negra, satánica o de este tipo de santería, ¿no? Así que, tal y como temíamos, tenemos un ejemplo que va directamente en conexión con lo que decíamos de Egipto. Sacrificios, ruinas cercanas y un mundo un poco delirante, y lo primero que se culpa, a los perros. Y de hecho, los vecinos de la zona empiezan a hablar y empiezan a atar cabos que desde hace unos meses han sido testigos de ver cómo grupos de personas, ellos los describen rubios y muy altos, es decir, que no parecen de la zona, vestidos con túnicas naranjas, suben durante varias noches. Ellos dicen que los ven subir pero nunca los ven bajar, bordeando el cementerio de ese cerro, suben hasta arriba, oran durante la noche, hacen extraños ritos y, como digo, no los ven bajar. Y es que, tirando un poco de la historia de ese lugar, algunos periodistas a micrófono cerrado me han dado el dato, pues bueno, parece que ese lugar ya desde hace miles de años estaba marcado como un santuario, como un lugar donde se hacían ofrecimientos a los dioses, ¿no? Y se ofrecían a los guerreros. Es un lugar precolombino de sacrificio. Claro, parece que los primeros asentamientos aztecas, los colúas, en ese lugar ellos creían en el sol como una especie de dios al que tenían que adorar. Estaban convencidos de que si no le hacían ofrecimientos cada 52 años, el sol se apagaría y llegaría ese final, ¿no? Ese fin de un ciclo por ese culto al sol. Así que cada 52 años ellos sacrificaban a sus guerreros, algunos de sus guerreros, para ofrecer la sangre y el corazón al dios Sol. Y eso está pasando en el mismo lugar exactamente. Es el mismo lugar, un lugar sagrado, como digo, donde se están encontrando vestigios casi a diario, vestigios antiquísimos, donde está esas ruinas de la pirámide donde se hacían este tipo de rituales. Y bueno, pues es otra de las teorías que ofrecen los vecinos. Que está pasando, está habiendo unos continuadores de tradición en América, algunos llevando el tema muy al extremo y recuperando viejos ritos precolombinos, pero claro, a veces es la locura, ¿no? Que sacrificar a otro. Puesto de cabeza de turco a los pobres perros, claro. Porque cualquier forense que coja uno de esos cuerpos, de los cadáveres, ve enseguida si es un perro, si es un lobo, si ha mordido la yugular, si la muerte se ha causado precisamente por eso, o si a posteriori perros asilvestrados que están por la zona que no tienen dueño lo han tomado como comida. Hombre, lo de los perros da miedo. Pero si el público en México, en toda esa barriada, empiezan a decir que hay tipos haciendo rituales satánicos y sacrificando gente, es el pánico. Y la autoridad lo que siempre quiere es que no haya pánico. Claro, eso es lo que nos comentaban, que no quieren que se dé la voz de alarma y que se cause el terror, aunque es cierto que a día de hoy el cerro se ha pedido que nadie suba al lugar hasta que no se dé 100% una respuesta. Pero vamos a ver, la gente no es tonta. El hermano de uno de estos muchachos asesinado, o no asesinado, vete tú a saber, decía que los perros no tienen cuchillos y que su hermano tenía un corte perfecto en la oreja, que él como enfermero sabía de qué se producían esos cortes, con los cuchillos o con machetes. Desde luego que América da esta noche, lo habéis comprobado, dos noticias realmente inquietantes: ese Triángulo de las Bermudas en Venezuela que hemos abierto para todos vosotros, y esta investigación in situ rarísima que conecta antigüedad con sacrificio, con culto extraño y con muertes en México estas mismas noches. Así que en 7 días, de ambos casos, estoy seguro que sabremos más, Javi. Y me quedo con una última frase de una de las vecinas que vive justo al lado del lugar donde se han encontrado los cuerpos, como muestra de que ya desde antaño se conoce ese lugar como un sitio mágico. Ella decía: acá en el cerro pasan muchas cosas, pero muchas y muy anormales. 3:56, cogemos nuestros bártulos, vamos desconectando un poco la nave y preparamos toda la energía e ilusión para hacer en 7 días otro encuentro con todos vosotros. Mañana os invitamos a ese increíble viaje, dramático y misterioso, de verdad, en Punta Pirabura, Triángulo de las Bermudas de Brasil, por cierto, con libros publicados sobre eso. Punta Pirabura. Ha mandado Pablo Villarrubia una foto que sacó él en Brasil, que es que de verdad es para echarse a correr, Pablo. Yo no una araña tigre, ¿no? Sí. Una araña impresionante. Pero terrible. Pues mañana, de unas dimensiones. Solo os digo una cosa: nuestro amigo, nuestro compañero Pablo, se la jugó bien, ¿eh? Se la jugó bien siguiendo el tema Príncipe de Asturias de Técnica Español. Y lo vais a ver en mitad del remolino, de alguna forma.
mañana entre las 11:30 y 12 menos cuarto en 4. Y fijaos, una cosa interesante, ¿no? Hablábamos de la terrible epidemia de feminicidio, de muertes de mujeres en Ciudad Juárez, que parece que ha ido menguando por lo que dicen. Recibimos hace poco un mensaje de un chico de 22 años de Ciudad Juárez que a mí me impresionó. Quiero mandarle un fuerte abrazo, porque uno nunca sabe a dónde llega el programa Milenio 3. Y en mitad de ese caos de muertes, de pechos cercenados, de tumbas en el desierto, de huesos en el desierto, había un chico que iba creciendo en mitad de todo eso con Milenio 3, que nos agradece todas las noches pasadas a través de internet, ¿no? Siguiendo en cadenaser.com, en ikergenes.com el programa, y uno no se lo imagina, ¿no? Oyentes en mitad de ese caos terrible que se ha vivido en Ciudad Juárez, donde ahora dicen que la cosa va mucho mejor. Mandamos un fuerte abrazo a este amigo y agradecemos ese eco, ¿no? Uno no se imagina, habla de casos y de lugares como míticos, ¿no? La criminalidad en Ciudad Juárez, y no sabe que hay gente, público, escuchándonos desde ahí y pasando buenas y malas noches con nosotros. Así que muchísimas gracias por esa fidelidad a miles de kilómetros. Acabamos apenas con un minutillo de mensajes. Pues Iria nos dice: es indignante que haya pruebas claras de que los perros no han matado a esas personas y aún así quieran sacrificarlos. Mariana Hernando: deberían investigar más a fondo antes de echarle la culpa a los perros, que es lo más fácil. Teresa: flipándolo con lo de los perros, desde luego toman a la población por idiota. Jefferson: perros atacando y matando personas, difícil creerlo. Esther García dice: esto parece el mito actualizado de la bestia de Gebaudán. Sí, señor. Javier Requena: yo me he encontrado con perros sueltos mientras salía a correr por caminos rurales cercanos, mastines y podencos, pero los he ahuyentado. Por suerte, miedo me da que ataquen y no tenga escapatoria. También Judy de Palencia nos decía: cuando era pequeña me salieron unos granos grandes en el pecho, tuve picores, ampollas, fiebre y mucho dolor. Mi madre me llevó al médico y me dijeron que unos mosquitos habían incubado en mi cuerpo. Al final me recuperé y las marcas desaparecieron. Terrible último mensaje. Fermín Agustí, gracias. Noel Calero, gracias. Carmen, gracias. Hasta mañana en Cuarto Milenio. Hasta mañana. Javi, como siempre, gracias. Gracias. Y hay una cosa muy interesante, lo decían, bestia de Gebaudán, una cosa que parece del siglo XVII, ¿no? Cuerpos desmembrados, extraños cortes y una bestia culpable de todo eso. Y de alguna manera los misterios nunca mueren, y eso está pasando en México ahora mismo, con mismos culpables falsos y mismos misterios auténticos. Al final, los enigmas de la realidad superan a cualquier ficción. Nosotros lo sabemos muy bien. En 7 días, el equipo de Milenio vuelve para surcar los espacios de la radio. ¡Feliz semana, amigos!